La Voz del Maule. Nos acompaña una visita ilustre, Jorge Abarza Agurto, Seremi de Obras Públicas de la región del Maule, que viene a conversar con nosotros un tema sumamente importante. Seremi, ¿cómo está? No sé si tan ilustre, pero bien, todo bien. Por supuesto, no, para nosotros siempre es ilustre poder contar con las autoridades regionales, sobre todo distintos seremis que nos pueden visitar, porque es importante para la ciudadanía saber sobre diversos temas y sobre todo este tan importante que es el aeropuerto que se menciona acá en la región del Maule, porque hay una confusión igual en la ciudadanía entre un aeropuerto de pasajeros, comercial, un aeropuerto de carga, saber un poco del estado de todo lo que hay detrás de todo esto. Ningún problema, a ver si vamos a ser capaces de responder en general las preguntas que tienen de las tantas dudas que hay. Hay muchas dudas, ¿Sí? Seremi, por supuesto. Bueno, la primera es ¿cómo y cuándo surge esta idea de aeropuerto? A ver, esta idea surge por la señora Mercedes Bulnes en el año 2023, y yo antes trabajaba en Cercotec, era director regional de Cercotec. Y en un minuto, cuando yo me cambio de Cercotec a la Seremía del MOP, bueno, ella llegó a darme su saludo, nosotros teníamos una amistad de hace mucho tiempo, muchos años, y dentro de ese saludo, ella me pregunta ¿por qué no es posible construir un puerto y un aeropuerto en el mar? A lo cual le dije que no tenía idea, que venía recién llegando, pero ya con los días le pude dar más o menos una explicación respecto al puerto. Nosotros tenemos en el Maule, los 220 kilómetros de costa, zonas con muy poco abrigo, ¿no? O sea, bahía. Y aparte de eso, tenemos zonas que nuestro lecho marino es muy cambiante por la cantidad de marejadas que hay. Por lo tanto, el construir un puerto en la región del Maule es factible, pero es tremendamente caro. O sea, no tiene los valores normales a lo que uno proyecta en lo que es la construcción de un puerto. Y lo del aeropuerto, bueno, ahí le dije, no soy capaz de responderle, no tengo idea por qué no se puede construir, pero no creo que sea tan así. Y ahí inicia un poco la conversación con la directora nacional de aeropuertos, la cual me aclara un poco y me introduce en el tema. Y la verdad que no es tan imposible no construirlo. Y me explicó los pasos. Bueno, y en conversaciones con la señora Mercedes quedó ahí, y bueno, ya después por su enfermedad nunca más tocamos el tema. Pero yo me siguió dando vuelta a esto, más que el puerto, el aeropuerto, y empecé a trabajarlo con la directora nacional de aeropuerto y con el director regional de aeropuerto, y finalmente pudimos pulir esta idea, pero llegamos al tema del financiamiento. Y ahí es donde me indican que el ministerio tiene un monto X, pero tengo que conseguirme el resto. A lo cual, alrededor de 60 días atrás, más o menos, podría ser, converso y planteo esto al gobierno regional, específicamente al gobernador y a su equipo más cercano, don Luis Verdejo, junto con nuestro director regional de aeropuerto, y la verdad es que ellos me dicen, ¿por qué no? Y me brinda su apoyo y me dice, bueno, Seremi, empecemos a ver los números, en qué consiste, explíquenos más o menos la arquitectura de esto, cuáles son los tiempos, en qué consiste, y echémosle adelante nomás con esto. Y así nace esta idea. Esa es como la historia de por qué nace. O sea, primero nace una consulta, una parlamentaria, que era muy amiga, posteriormente ya el gobernador me compra esta idea, que yo le decía al gobernador, esta es una idea media loca, pero definitivamente le puede cambiar la cara a la región, desde el punto de vista de la economía, y pasar a ser una región estratégica a nivel nacional. Claro, Seremi, pero desde ese punto, bueno, la ciudadanía creía en su momento que se pedía un aeropuerto comercial, pero ya se entregaron la respuesta del por qué no se puede tener un aeropuerto comercial en la región, considerando, por ejemplo, la distancia que hay entre Talca y el aeropuerto en Santiago. También, obviamente, ayer la noticia de que la estación de metro, por ejemplo, en Santiago va a tener un alcance hasta el aeropuerto, o sea, va a ser para las personas que vayan más fácil el acceso al mismo aeropuerto en Santiago, pero ahora específicamente es un aeropuerto de carga. Netamente para impulsar la economía de la región del Maule, que es sumamente importante, considerando que puede ser binacional a raíz del paso internacional. Desarrollo Paso Pehuenche. Del Paso Pehuenche.
Bueno, este estudio que se va a realizar de diagnóstico es para ver todos estos detalles en cuanto a qué cargas se van a poder transportar, el lugar donde puede estar ubicado este aeropuerto comercial, eh, cuánto cuesta este estudio, este diagnóstico y cuáles son los pasos a seguir después ya del visto bueno, entre comillas, del gobierno regional y de que se consigue estos fondos también para trabajar. A ver, son como 20 preguntas, pero le vamos a sintetizar en pocas respuestas. Primero que nada, comercial es muy difícil. Estamos a 250 kilómetros, 280, dependiendo del punto de la región que lo midamos desde Santiago, y ahí hay un terminal aéreo que es el terminal aéreo más grande del país. Tenemos que tener un flujo o una carga de pasajeros que no sea intermitente y que sea un promedio constante. Y es muy difícil que dé. Ya se analizó en Pucón, se analizó también en María Dolores, que esto es Los Ángeles, y también en Ñuble, en Chillán. Y la verdad es que las cifras, entre comillas, de personas que pudieran hacer uso en tanto llegadas internacionales como nacionales, es muy difícil llegar a ese número de personas. Lo tengo por ahí anotado cuál es el número mínimo que necesita un aeropuerto para su funcionamiento, pero es muy difícil alcanzar eso, muy difícil. En cambio, el aeropuerto de carga, hoy día había un incremento respecto a las importaciones y a las exportaciones. Tenemos que dividir el tema de la carga aérea en dos, en lo que importamos y también en lo que exportamos. En lo que importamos, nosotros importamos mucho medicamentos, la industria farmacéutica, importamos valores, importamos también mucha tecnología. La mayor cantidad de los celulares se viene también por carga aérea, y así como también importamos dispositivos electrónicos que no pueden venir por una carga común, ya sea terrestre o marítimo. Tenemos que también dividir ahí que tenemos vuelo a lo que es Iberoamérica. Iberoamérica, usted sabe que incluye la lengua castellana, así como la lengua portuguesa, todas las lenguas de Latinoamérica, que es muy distinto. Y lo otro que también tenemos cargas internacionales, tanto de importación como exportación, tanto de Europa, Estados Unidos y, bueno, distintos países del mundo. Entonces eso. ¿Considera usted que el aeropuerto Arturo Merino Benítez son alrededor de 1.000 hectáreas? O sea, el emplazamiento, si el día de mañana da el estudio, tenemos que pensar sobre 250 hectáreas hacia arriba. Por ejemplo, ¿cuáles son los aviones de carga? Tenemos los Airbus y también tenemos los Boeing, que es Boeing 737, que son aviones que para aterrizar necesitan un mínimo de 1.500 a 2.000 metros y para despegue aproximadamente 2.500 metros. Entonces también son infraestructura de altas dimensiones y que tenemos que buscar el punto en el Maule que dé espacio aéreo, que tiene que considerar la vialidad. Eso nos va a dar el estudio. ¿Cuál puede ser la localización en el Maule? Puede que esté en el Maule Norte, puede que esté en el Valle Central del Maule, puede que esté en el Maule Sur. En este caso estuvimos en el aeródromo El Boldo en Cauquenes, en esa zona, pero también tiene que considerar la vialidad. La vialidad significa que la ruta que haga conexión terrestre al aeropuerto de carga es una ruta con un estándar de la Ruta 5 Sur. 1 kilómetro de la Ruta 5 Sur vale 1.000 millones de pesos. Entonces no es tan solo construir el aeropuerto de carga, sino que hay que tener distintas variables y consideraciones. Consideraciones demográficas, consideraciones económicas. Bueno, ¿qué vamos a importar en este aeropuerto? Y también ¿qué vamos a exportar? Hoy día Chile exporta fruta fresca, por ejemplo la cereza, y otro tipo, por ejemplo la frutilla también, los arándanos, en determinadas fechas, que es cuando están los valores en el extranjero con mayor precio, pero también la industria acuícola, los salmones, todo lo que son los mariscos en fresco, que tienen que ir en fresco y tienen que llegar rápido a destino, exportamos también, sacamos valores de Chile, la industria química y la industria farmacéutica, aunque usted no lo crea, también nosotros en Chile tenemos industria farmacéutica, y así como también tenemos industria tecnológica en algunas cosas. La biotecnología en la agricultura, por ejemplo, semillas modificadas, todo eso sacamos de Chile. Entonces también hay que ver, está en la región o en las regiones aledañas el potencial y la capacidad de tener carga continua, porque
Supongamos, vámonos al caso de La Cereza. El caso de La Cereza tiene un periodo muy corto de carga aérea. La mayoría se va por barco. Un país que nuestro mayor comprador es China de cereza. Entonces, todo eso se mete ahí en esta juguera y son variables que el estudio va a dar, dónde está la vialidad correspondiente, dónde tenemos el espacio aéreo, dónde están las condiciones demográficas, dónde tenemos un punto con la superficie que necesitamos. Entonces son un sinnúmero de variables y eso lo va a entregar el estudio. Seremi, bueno, el punto que menciona, por ejemplo, de La Cereza es súper valorable porque recordemos el caso, el percance que tuvimos con la exportación de cereza en el último tiempo a China, que se perdió un cargamento y todo. Se puede considerar en esto, pero el estudio como tal, bueno, a priori, Seremi, ¿te podría prever en qué zona de la región del Maule? Es muy difícil. Son variables que las tienes que medir el estudio. Y esta es una carrera de largo aliento. Es un proyecto que ni siquiera lo va a ver la próxima administración, ni tampoco la siguiente. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo parte esto? Lo primero, en general, por parte del MOB y del GORE, es un trabajo conjunto de un proyecto de programación para un estudio de carga de un aeropuerto de carga en la región del Maule. Después de eso, tanto el MOB como el GORE tienen que efectuar una ficha. Esa ficha la tiene que llevar a Mideso y nos tiene que dar el RS. Básicamente, la TIR, entre comillas, tiene que ser económicamente viable, tanto en lo social como en lo económico. Después de eso, que tenemos la RS, tiene que pasar obviamente a la votación del GORE, porque en este caso este proyecto va a ir con un 70% financiamiento del GORE y un 30% con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. También hay que colocar ahí la disposición presupuestaria. Después de eso viene la publicación, la licitación, el oferente que se lo saque, que son muy pocas las empresas que prestan este tipo de consultoría, y ya esto ya parte. Y ahí obviamente llega un sinnúmero de que no tan solo van a medir estos parámetros en la región del Maule, sino que también va a ser una mirada nacional, y como las regiones aledañas a la región del Maule, y así como también, ¿por qué no la zona sur? Ahí le decía yo que la gran parte de lo que también sacamos de Chile por carga aérea es la empresa acuícola. Y la mayor parte de la empresa acuícola está al sur de Chile, Puerto Montt, ¿cierto? Que mayoritariamente, y más al sur también. Este proceso se licita en 2026. Mira, vamos a hacer todo el intento. La idea es que ahora empecemos a trabajar de lleno. Ya el director de aeropuerto está trabajando en esto y ya está trabajando con el gobierno regional para poder hacer el levantamiento de la ficha, que es lo más importante. Pero ya hay un acuerdo, por así decirlo, de palabra y un compromiso donde nunca este proyecto había llegado tan lejos. Algo se habló el año 2016, después el 2017, pero finalmente nunca se materializó de manera concreta a la situación que hoy día está. Que hoy día hay un compromiso por parte de la Directora Nacional de Aeropuertos, por mi persona y por el gobierno regional encabezada por su gobernador, y obviamente por las personas que trabajan con el gobernador. Claro, y bueno, considerando, en caso de poder licitarse el 2026, se iniciaría ya el trabajo de investigación el año 2020. No, parte, por ejemplo, si nosotros logramos sacar la ficha y todos los antecedentes administrativos y la documentación que se necesita, pudiésemos sacar esto de aquí a finales del 2025 para licitar a inicio del 2026. El estudio, si yo saco referencia a lo que se ha hecho en BioBio, por ejemplo, y me tomo de los tiempos de ello, son alrededor de 12 meses. O sea, en un año deberíamos tener un estudio más o menos que nos diga dónde puede estar emplazado y lo primordial, si es factible o no es factible y por qué no es factible. Bueno, eso sería lo principal, el hecho de saber si es factible o no en la región del Maule. Y en caso de salir todo bien, porque aquí la gente obviamente siempre le gusta, le encantan las fechas, la ansiedad también le come un poco, de salir todo bien. ¿De cuándo podríamos hablar de que se empiece a construir quizás un aeropuerto? A ver, después que termine el estudio, con el granito de arena, el gran grano de arena que aporta el gobernador de la región del Maule, Pedro Álvarez Salamanca,
y el gobierno regional y todos sus cores, así como el Ministerio de Obras Públicas y nuestra Directora Nacional de Aeropuertos y este Ceremi quien les habla. Ya teniendo el estudio viene un proceso de análisis, de discusión, de analizar las variables, y ahí también parte un trabajo de que si es viable, que hay otro trabajo que hacer, es que qué líneas aéreas van a ocupar este aeropuerto. Entonces ahí viene, por ejemplo, hoy día la principal línea aérea que tanto exporta como importa es la TAM. La TAM Cargo es la principal línea aérea. Y después tenemos, por ejemplo, Atlas Air, tenemos Korean Air. Hay como 7 o 8 empresas más o menos, tanto que sacan productos del país como también importan productos del país. O sea, obviamente tiene que haber un interés por parte de ellos también, sí, a la hora de realizar todo esto, porque puede que salga positivo el estudio, o dentro del estudio también abarca el hecho de involucrarse con las empresas para saber si hay interés por parte de ellos. Pero ya en parte hay una conversación también, por ejemplo, con las distintas industrias, donde ahí ya es un trabajo tanto de economía, del gobierno regional. Es una obra en general que el día de mañana es una obra, va a ser de todos los maulinos, pero es una obra nacional del país, del Estado, es una obra de Estado, donde también hay que ver, lo más probable es que tenga que ser el Ministerio de Obras Públicas el que el día de mañana evalúe este proyecto, porque estamos hablando de monto estratosférico. Inimaginable en algún momento incluso. No, sería una de las inversiones, yo diría que más grande que podría haber en la región del Maule. Y en base a esto, Ceremi, bueno, para la gente también en sus casas que luego ve posteriormente la entrevista también, en resumidas cuentas, ¿en qué momento se encuentra ahora todo este proceso? Hoy día, hace pocos días atrás, nos visitó nuestra ministra, Jessica López, así como también nuestra directora nacional de aeropuertos, donde con el señor Verdejo, en representación del gobernador del gobierno regional del Maule, firmamos este compromiso de empezar a trabajar en ya diseñar la ficha y, por qué no, a corto plazo ya firmar el convenio donde ya quedan comprometidos los recursos para este estudio. Estamos hablando que el costo del estudio debiera tener un piso mínimo valorización neto de 250 a 320 millones de pesos. Por ahí hay unos montos que se hablaron de 297 millones que costaría el estudio, pero más o menos esos son los rangos. O sea, mientras no preparemos la ficha y establezcamos cuántos son los valores, no vamos a poder tener un monto concreto y real de cuánto va a valer esto. Pero sin duda que es un proyecto que le puede cambiar la cara a la región del Maule tremendamente. Cosas que pasan en vivo. Cosas que pasan en vivo. Por supuesto, y muchos maulinos estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla todo esto, que va a tardar años. O sea, vamos a tener que tener bastante paciencia en este proceso. O sea, más que paciencia, yo diría que dejar esto en manos de las autoridades que corresponden. Hoy día ya tanto parlamentarios, por ejemplo, los distintos diputados, senadores, distintas autoridades están muy pendientes y consultantes respecto a este proyecto, porque definitivamente es de gran interés. O sea, esto no es menor cómo puede cambiar la región y la vida de las maulinas y los maulinos. Créame que con esto podríamos pasar a ser, ya no nos podrían mirar mucho en menos si tenemos este proyecto como región. Y lo otro, que este proyecto también va enlazado a lo que podamos desarrollar el día de mañana respecto al paso Pehuenche, que también ahí se está promoviendo que sea un corredor bioceánico, pero eso es otro tema. Pero también podemos anexar este proyecto a esto. Considere usted que también estamos haciendo mucha inversión pública respecto al bypass que va a pasar por acá por Talca. Entonces son varias obras que a corto plazo en el futuro pueden cambiar la economía de la región. Y lo acaba de mencionar, Ceremi, el tema del bypass también es sumamente importante. Daría para otro capítulo completo, así que vamos a esperar también su visita, por supuesto. 56.8 kilómetros nuevamente de bypass, casi una inversión de 350 millones de dólares a entre 3 a 4 años de construcción. O sea, estamos hablando de 3 proyectos que pueden cambiar la cara radicalmente de lo que es la región del Maule. O sea, mejorar el paso internacional Pehuenche, un aeropuerto de carga y el bypass, que es también un hito casi revolucionario en la región. Sí, de todas maneras. Bueno,
Pehuenche, yo desde que llegué al Ministerio de Obras Públicas y como Seremi del MOP, tengo el convencimiento que es la entrada más rápida para que despeguemos la economía de la región del Maule. O sea, nosotros nos debiéramos enfocar fuertemente en Pehuenche. Esto otro corre por otro carril distinto, y así como varios proyectos que vienen para la región del Maule. Por ejemplo, yo le decía lo que es el bypass de Talca, lo que es el bypass que se está proyectando en Curicó, son una cantidad tremenda de inversión que se va a hacer desde el punto de vista de la infraestructura pública en la región del Maule. Así que vienen buenos años y buen futuro para la región del Maule. Y esperamos tener todas las informaciones, Seremi. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. Muy amable. Así que nos despedimos junto a Jorge Abarza, Seremi de Obras Públicas de la región del Maule. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.